in the morning, a fever all through the night. Everybody's got the fever, that is something. Buenas noches, señoras y señores. Noticias de un sicariato. Vamos hasta Pedro Juan Caballero. No vamos hasta Pedro Juan Caballero. Vamos hasta la ciudad de Asunción, cercanías de la Facultad de Derecho. Nuestro periodista Lucas Saracho está ahí. Lucas, por favor, son las 9 de la noche, pero sigue siendo una noticia caliente a la cual se le van agregando detalles con el correr de los minutos. Asimismo, Quique, buenas noches, un gusto saludarte a vos, también a toda la teleaudiencia. Un hecho que sin duda alguna llama la atención por la gravedad. Hablamos de un caso de aparente sicariato que se registró nada más y nada menos que frente a la sede central de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción, que está ubicada en el barrio Santísima Trinidad de la ciudad de Asunción, sobre la calle, la ruta Congreso de Colombia, casi Santísima Trinidad, se encuentra esta facultad alrededor de las 16:30 aproximadamente, según el informe policial. 2 personas a bordo de una motocicleta tipo trike redujeron la marcha cuando la víctima se disponía a retirarse del lugar. El mayor, o en realidad el teniente coronel, en este caso Guillermo Alicio Moral Centurión, es la víctima fatal, estudiante del 10º semestre de la carrera de Derecho del turno tarde aquí en la facultad. Estos 2 hombres a bordo de la motocicleta efectuaron aparentemente 3 disparos. Es lo que por ahora se tiene, lo que se puede apreciar. 2 de estos disparos ingresaron por la ventanilla de la puerta del lado del conductor, lado derecho del vehículo, una camioneta Toyota Hilux tipo Surf, y otro de los disparos por el vidrio, por el parabrisas delantero, podemos decir. 2 tiros laterales y un tiro frontal, entonces, Lucas. 2 disparos laterales y un disparo frontal, Lucas. Así mismo, que eso es lo que pudimos observar a simple vista. Todavía la Fiscalía no quiso confirmar, digamos, exactamente la cantidad de disparos. Personal también policial, Departamento de Investigaciones, llegó prácticamente minutos después de este hecho al lugar para poder realizar el procedimiento de rigor, que culminó alrededor de las 7:30 más o menos, y con el levantamiento ya del cadáver, también el traslado con una ambulancia. Lucas, ¿y quién era esta persona? ¿Hay antecedentes que lo ponen en las noticias previamente a este día fatal? Guillermo Alicio Moral Centurión, él era jefe del área penal de la Dirección del Servicio de Justicia Militar, Quique, y su nombre se dio a conocer prácticamente después de que él haya denunciado un hecho de aparente soborno, que le habrían ofrecido dinero puntualmente el coronel Luis Veloto y su esposa Alba Lidia Ale de Veloto. Además, también se habla del abogado Miguel Mendieta. ¿Para qué le habrían ofrecido ese dinero? 10 millones de guaraníes, para introducir nada más y nada menos que un teléfono a la celda donde estaba recluido el presunto líder narco Miguel Ángel Isfrán, alias Tío Rico, que está acusado y actualmente siendo juzgado en el marco de la causa derivada del operativo A Ultranza PI. Él se negó a recibir ese dinero y a introducir el teléfono, y es más, denunció ese hecho ante sus superiores, y luego, por supuesto, inició todo el proceso que recientemente terminó con una condena de 2 años para estas 3 personas que estábamos mencionando, Quique. Lucas, Tío Rico Isfrán, alias Tío Rico, ¿continúa en la prisión militar o ya fue trasladado a otro sitio? Quien sí llegó a ese recinto últimamente es la esposa del narco uruguayo Marcet. Exactamente, Quique. Lo último que decías, sí, la señora Yanina García Troche, la pareja del otro supuesto líder narco también, Sebastián Marcel, que está prófugo, ella sí está presa ahí, pero Miguel Ángel Isfrán está recluido en la prisión de máxima seguridad de Minga, Guazú. Él fue trasladado ahí prácticamente desde que se elevó la causa a juicio oral y público por decisión de la jueza Rosarito Montaña, y en atención a su alto perfil como una persona considerada, reitero, líder de uno de los grupos más importantes de crimen organizado de la zona. Y como mencioné ya, él había denunciado, me refiero a la víctima, un hecho de soborno que habría sido en beneficio de justamente Miguel Ángel Isfrán, alias Tío Rico. Lucas, casi te dije tío Lucas. Lucas, una cuestión que hay que reconsiderar en la nomenclatura del penal de Minga Guazú es lo de
máxima seguridad y aquello que decía el ministro Nicora, que hemos formado cuadros penitenciarios especiales, ahí están los mejores. Los mejores en estos días, al menos 2 de ellos, por dinero, como siempre, facilitaron la fuga o estaban en preparación de la fuga de figuras de peso pesado del penal, que hay que poner en duda ya si es de máxima seguridad cuando no existe la máxima voluntad de mantener adentro a la población penitenciaria. Y es así que es una observación que se puede hacer, evidentemente, decimos máxima seguridad ya prácticamente por formalismo, porque como bien decías, los últimos hechos que se dieron este año, inclusive una fuga que se dio ya antes de este hecho que se dio recientemente, nos dan cuenta de que por lo que podemos apreciar, no se trataría efectivamente de una prisión de máxima seguridad, como sí lo dice su nomenclatura oficial, Quique. Lucas Aracho, querido amigo, muchísimas gracias. A las órdenes, Quique, un abrazo para todos. Lucas Aracho, periodista de la media cadena de comunicación, estudiante de Derecho también, digamos, estuvo muy cerca de la escena, estaba dentro del predio de la Facultad de Derecho en momentos en que se produjo este ataque letal que acabó la vida de un militar que tenía competencias administrativas de alto nivel en el penal militar de Viñascue, que últimamente alberga a muchos civiles de alto perfil. La noticia fuerte del final del día que cambió la marquesina de los noticieros que ya estaban listos para salir, este sicariato en Asunción. Les damos la bienvenida una vez más. Regresamos tras la pausa. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. When you kiss me, Señoras, señores, una cuestión recurrente en nuestra tarea de registro periodístico es la que alude a la cuestión de la hidrovía. La hidrovía como un recurso hídrico de extremo valor que le da a Paraguay un territorio soterrado, una potencia singular al permitir el tránsito de mercaderías, el tránsito de granos, eventualmente el tránsito de personas a alguna escala menor. En fin, la hidrovía, el tratado de la hidrovía, la integración de Bolivia, Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay, y luego todo lo que conocemos, ¿verdad? Esta propagandización de la flota logística paraguaya como una de las más grandes del mundo, o la más grande, cuando en realidad sabemos que detrás de la bandera paraguaya hay flotas de naciones extranjeras, de intereses extranjeros, y la logística fluvial paraguaya real se limita a 1 o 2 empresas, muy meritorias ellas. Bueno, la cuestión, amigos, que el éxito de la hidrovía viajó en sentido contrario al mal uso, al uso dispendioso, al uso poco sensato de la vía acuática, considerándola simplemente un elemento de paso para los intereses comerciales de quienes hacen usufructo de ella sin ningún tipo de reparos, como si fuera que el agua no es un elemento vivo, como si fuera que el agua no es un elemento identitario, ñandénigo paraguayua. Incluso creo que hasta hace poco tiempo la marca país de Paraguay era una Y por la U, que para los amigos extranjeros o que no hablan el idioma guaraní, esta expresión gutural U significa agua y está integrada al nombre de nuestro país. Nos delimita geográficamente. Nuestros grandes ríos de curso continuo, Paraguay y Paraná, forman parte de la delimitación más esencial, y el Pilcomayo también con su trazo a veces un tanto escurridizo, también define los contornos de nuestro perímetro geográfico. Sin embargo, hay un uso
peligroso, desaprensivo de las aguas del río Paraguay. No contemplan la vida hídrica, no contemplan los factores de equilibrio ambiental y en estos últimos tiempos, además de todas las cosas que ya conocemos, el contrabando de soja, el contrabando de cocaína, el tráfico de seres humanos, la trata de personas que son transportadas dentro de las barcazas para abastecer, entre otras cosas, los prostíbulos de casi toda la Argentina. Bueno, muchas cosas la hidrovía, pero hablemos de lo último, hablemos de la generosidad del Ministerio de Obras Públicas que va a invertir 80.000 millones de guaraníes, si no me equivoco en la cifra, para un dragado que aparentemente no tiene semejante utilidad para tener semejante costo. Vamos a hablar de esto con el capitán Óscar Cortesi, un profesional de la Marina Mercante, de la logística fluvial y marítima, que siempre nos ofrece una visión descarnada, muy valiente y muy patriota también en un negocio donde la gente entra para aplaudir y para sentarse a comer a la misma mesa y donde no se escuchan voces críticas generalmente. Capitán Cortesi, buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, Quique, ¿cómo estás? Un placer saludarte y bueno, estamos a las órdenes para lo que necesites, ¿verdad? De que podamos conversar, ¿verdad? Capitán Cortesi, estas noticias que llegan desde el curso del río Paraguay, que hay un paso San Francisco, que hay un paso Ñandeyara, ¿esas son cuestiones así de la dinámica natural del río o es la consecuencia del uso que se le da? Bueno, los pasos en sí son pasos difíciles por alguna característica, ya sea por piedra, por un banco de arena, ¿verdad? Son sectores, tenemos varios pasos importantes en el río, ya sea en la zona norte, como aquí en la zona sur, hasta confluencia, ¿verdad? Con sus principales características, cada uno tiene sus características. El de San Francisco, por ejemplo, es puro piedra, ¿verdad? Del río Paraguay. Entonces, eh, hay varios con diferentes características. Capitán Cortesi, yo recuerdo a propósito que dice usted que lo que se va a dragar es un lecho de piedras, que en la experiencia del Mississippi, Missouri, que es otra vía integrada de dos grandes ríos que cruzan de sur a norte el territorio de los Estados Unidos, que cuando se hacían los exámenes de cómo impactaba la logística naviera y todos sus elementos, la caída de desechos del tipo de combustible y los óleos que usan los vehículos navales para su movilización, su impacto en la vida acuática, habían encontrado que debido al trabajo de hacer practicable la vía, de adaptar la vía del Mississippi, Missouri a los barcos, la velocidad de traslación del agua cambió. Y al cambiar la velocidad y la temperatura del agua, eso afectaba directamente a la capacidad de reproducción de los peces, por ejemplo, ¿verdad? Eso quedó en el registro de la experiencia Mississippi, Missouri. Yo supongo que acá eso sucede, solo que no hay ni estudios, ni interés, ni registro. Acá el interés es el negocio de los muchachos y nada más. Totalmente de acuerdo, Quique. En el caso, eso que estás nombrando, ¿verdad? Acá en Paraguay podemos aplicar al convenio que firmó ANNP con esa empresa brasilera, ¿verdad? Para descabezar 12 pasos rocosos, ¿verdad? Que según hace poco me enteré, es una inversión de 70 millones de dólares que nadie sabe si es aporte de la empresa o si es capital paraguayo. O sea, y sin ningún estudio de impacto ambiental, es lo que vos estabas diciendo. Entonces, es verdad, si vos haces el descabezamiento de esos pasos rocosos, lo único que estás haciendo es acelerar la velocidad, eso afecta el nivel, la temperatura y la vida acuática de todos los seres, ¿verdad? Afecta totalmente, ¿verdad?, el ecosistema de nuestro principal recurso hídrico.
Entonces, no se tiene en cuenta esas, ¿verdad? Como vos dijiste bien, se prioriza más bien el negocio de los muchachos que cualquier otra cosa. Es muy jodido ese tema. Inclusive aquí cerca podemos ver, hay un ejemplo bien claro. Ahí frente a Itaputacunta hay una, hay un fondo rocoso, hay una isla, digamos así, es como una isla, ¿verdad? Es como un banco, pero es una parte rocosa. Eso, por ejemplo, comenzaron a, a desmontar. Ahora yo pregunto, ¿cómo? ¿Para qué? Si el cauce natural del río está a los costados. Yo no entiendo, hasta hoy no sé qué estudios habrán hecho para hacer semejante disparate a mi criterio, ¿verdad? Y yo creo que hemos visto repetidamente este tipo de procesos bajo este gobierno y otras administraciones. Hay que dragar nomás, el dragado, el refulado, la extracción de arena. El río es una especie de supermercado para la conveniencia comercial de la gente y el resto no importa. Sin embargo, ahí está el caudal del agua que bebemos, el agua que alimenta al agro, el agua necesaria para el trabajo de los y el medio de vida de los pescadores, tantas cosas que tendrían que hacer que cada vez que hablemos de eso, tengamos que buscar el punto de equilibrio. ¿Cómo hacemos que la vía sea navegable, pero que el impacto de lo que hagamos no castigue la calidad del agua y no perjudiquemos la vida del río? Porque usted lo sabrá y lo tendrá estudiado, capitán Cortés, y hay ríos que han muerto, hay ríos que han desaparecido. Totalmente. Mira, el dragado se convirtió en un negocio espectacular para Paraguay, ¿verdad? Porque es mucho dinero. Imagínate, ahora la licitación es 67 millones, de 50 pasó a 67 millones. Imagínate, subió 17 millones, ¿verdad? Eso en el río Paraguay, más 11 millones en el río Paraná, que son 78 millones de dólares, ¿verdad? Y el tema, supuestamente eh, para mantener la navegabilidad, ¿verdad? En los pasos críticos. Pero para navegar, ¿qué necesitas? Necesitas agua. No necesitas profundidad. Entonces vos tenés que entender eso, de que el dragado no trae agua, no trae volumen de agua. Por lo tanto, vos tenés que tener en cuenta de que vos tenés que adaptar tu embarcación al río y no el río a la embarcación, porque no, al pedo vas a dragar a 20 metros y tu calado es 10 metros y no tenés agua. Vas a estar en un pozo y vas a tener el mismo volumen de agua. Es decir, no se entiende cuál es la lógica, que se nos entiende entre comillas, ¿verdad? ¿Cuál es la lógica del dragado? ¿Verdad? Es más, la forma como se hace el dragado es muy defectuoso, ¿verdad? Tienen muchas fallas. Se hace en el dragado, el refulado va otra vez al río, va otra vez al canal y así sucesivamente. Vos no vas a encontrar los refulados fuera del río en los beriles del río, ¿no? Del canal, digamos así. Entonces, es todo un tema este tema del dragado del río Paraguay y afecta la calidad del agua, afecta la vida del ecosistema, ¿verdad? Bastante. Y si ellos pretenden, como suele escuchar a este ministro de Industria y Comercio, decir que va a navegar 24 horas, es mentira. Todo depende del volumen de agua que haya. No es porque vos dragaste al norte, es casi imposible porque hay puro piedra. La mayor parte es fondo rocoso, ¿verdad? La parte sur. Y a Paraguay lo que más le interesa es la parte sur, de donde salen los granos, vienen combustible, de Asunción para abajo, lo que más no. La parte de granos, el grano brasilero, el grano mineral de hierro de Bolivia, de Brasil, para eso se está haciendo supuestamente para el comercio paraguayo que no corresponde al Paraguay, ¿verdad? Pero el Paraguay está gastando dinero de
del contribuyente y están mal utilizando el dinero, porque esto es mal utilizar el dinero. No hay ningún control, no hay ningún control. Es puro cuento todo lo que te cuenta. Es puro cuento. Así de sencillo. Capitán Cortesi, 80.000 millones de guaraníes de inversión en el dragado de un lecho rocoso en las cercanías de la represa de Yacyretá, que usted explicaba que había que considerar también los ciclos de desalije de agua de la represa como un factor que incide. Pero vayamos al tema dinerario. Cuando hacemos lógica de responsabilidad esencial del Estado en cuanto a la infraestructura, decimos sí, el Ministerio de Obras Públicas invierte en la creación de rutas, la conservación de rutas, la ampliación de rutas. Si nos vamos a la ruta del agua, habría una lógica, pero en tierra, por ejemplo, se aplican regímenes de concesiones a través de las cuales se hace el mantenimiento. En este caso, ¿cómo recupera el Estado esa inversión o el criterio es que el Estado solventa esas inversiones manteniendo el ritmo comercial en la hidrovía? Bueno, en este caso, el gobierno pues te tiene que dar infraestructura, ¿verdad? Pero dentro de lo que podemos llamar, dentro de lo razonable que podemos llamar de infraestructura en la logística. En este caso, por ejemplo, si tocaste el tema de la licitación sobre el río Paraná, desde la represa hasta confluencia con el río Paraguay, ¿verdad? Es un, es un, en este sector, hablar de dragado es desconocer la realidad del río. Y no se trata de un lecho arenoso. En ciertos lugares sí hay, pero la mayor parte es puro piedra, ¿verdad? Entonces, no es una navegación relativamente sencilla y económica. El fondo rocoso encarece los dragados, pero es que vamos a dragar y vamos a tocar ese fondo rocoso, que es mucho más caro y tenés que tener equipamientos especiales. Y en Paraguay, por ejemplo, no existe dragas de corte para ese tipo de material. La mayoría de las dragas que tenemos en Paraguay son de pequeños volúmenes y de succión, ¿verdad? Entonces, si fuese un nivel del río natural es una cosa, pero en este caso tenemos dos represas, ¿verdad? Una, si necesita agua, te ataja y te larga solamente un chorrito para que vos, no sé, hasta inclusive vacío, tenés dificultades para andar. Entonces, dragando por parte donde tenés agua, porque hay mucho sedimento, y vos sacás ese sedimento, y al poco tiempo ese se llena otra vez. O sea, es prácticamente inútil lo que haces cuando tenés poca cantidad de agua. Y más todavía cuando tenés una represa que regula ese nivel de agua. Por tanto, por esas cosas, ¿verdad? Es que económicamente es negativo. Económicamente es negativo. Aparte de eso, aparte de eso, hay omisiones graves, ¿verdad? Como los estudios de impacto ambiental, los permisos correspondientes, no hay ningún control, ¿verdad? Esto es más, a mi criterio, es más un despilfarro antes que una ayuda a la navegación propiamente dicha. Porque vos te has de recordar que el año pasado, o este año o el año pasado, ¿verdad? La gente estaba pidiendo socorro a la represa para que largue agua para que pasen los convoyes. Entonces ya te das cuenta de que ese no es un problema de dragado, es un problema de volumen de agua que se está utilizando en otro lado para generar energía y, ¿cómo te voy a decir? Que entorpece la navegación por un determinado tiempo. Después vuelven a la calma, cuando vuelven viene una cierta cantidad de lluvia, vuelve a la Normalizarse navegación sí. a la normalidad. Ajá.
Capitán, y ahí también concurre algo que creo que usted señalaba al principio, las flotas que traen material pesado y que por supuesto necesitan de mayor profundidad para desplazarse, y es ahí donde hay que tocar el fondo del río o las paredes del río para que estos navíos cada vez más grandes, más pesados y más profundos puedan desplazarse y no tener problemas. Porque cuando usted describía el tema de que es inútil dragar un lecho rocoso, además de la inexistencia de maquinaria de precisión para ese tipo de tareas, yo me preguntaba, y bueno, ¿y cuál es lo que es la solución? Y ahí nomás se me prendió la lamparita. La solución es que los barcos no quieran tragarse al mundo, son cada vez más grandes, cada vez más pesados y tienen cada vez más nivel de profundidad y necesitan un fondo más profundo. Mira, aquí que el tema pasa por lo siguiente. Cuando tenés poca cantidad de agua, lo que tenés que hacer es regular el calado de la embarcación, de acuerdo a la profundidad que tenés del río. Si vos tenés una profundidad de 3 metros, cargado 90 de calado, entonces vos te vas con un pequeño margen, pero te vas, estás navegando, ¿verdad? Generalmente es un pie, es el margen de seguridad para el río. Aproximadamente son 3 centímetros y algo, ¿verdad? Entonces, ese es, ese es el tema. Entonces, vos tenés que cargar menos y adaptar la embarcación al río. No hay forma, no hay forma en esta época de aguas bajas, ¿verdad? Tener convoyes grandes. Esto aumenta el costo logístico. ¿Por qué? Porque transporta menos capacidad de carga. Entonces, la única solución es el control, pero nuestras autoridades, me refiero a la prefectura ¿verdad? Son todos, miran para otro lado y bueno, eso es lo que hay. Capitán Cortesi, el otro día observaba un video de denuncia de gente que estaba en el río y que filmaba a una pequeña embarcación que estaba en curso de colisión con ese enorme nuevo navío que es el navío Don Toyo. Y decían los que filmaban, ese es el canal de navegación de esos navíos. ¿Por qué se fue ese barquito ahí? Y en este momento no puede salir porque parece que su fondeo se le trancó y no están pudiendo salir, y si no sale en un minuto el barco le va a embestir. Esto se equipara a la vida en tierra nuevamente, a la situación de un vehículo que se descompone en el medio de una gran carretera y se somete a un riesgo, o en el río las cosas son, digamos, deberían ser más controladas y, por ejemplo, una central de monitoreo de la Marina debería tener la ubicación por radar, por satélite, por GPS, de todo, y advertir que hay un barquito que está donde no debe estar. Lo que pasa en ese caso, Quique, son embarcaciones de recreo, ¿verdad? Y las embarcaciones de recreo no tienen el AIS, que es un equipo de ubicación. Entonces, generalmente nuestra gente no conoce, digamos así, los reglamentos, no conoce la peligrosidad y se va y se coloca, no tiene ni carta de navegación electrónica, no tiene eso. Entonces se va, se coloca y está pescando y de repente ve que se le acerca un gigante y bueno, el riesgo es muy alto. El riesgo es muy alto. Sí, sucede eso. Y en la reglamentación en sí, cuando viene una embarcación grande en un río, ¿verdad? Tiene preferencia. Pues entonces, ninguna embarcación pequeña puede estar en el rumbo de un buque, ¿verdad? Obstaculizando su pasaje. Entonces tiene que despejar el área y muchas veces se le tranca su ancla, su fondeo. Entonces suceden accidentes que uno no espera, ¿verdad? Pero el barco no tiene freno y muchas veces un gigante vos no estás viendo, ya sea por la
por las condiciones meteorológicas, hay nieve, hay niebla, hay llovizna, y de una embarcación grande generalmente eso no aparece en el radar de un buque, perdón, una embarcación pequeña no aparece en el radar de un buque. Entonces ahí suceden accidentes que uno nunca desea. Capitán Cortés, sí le agradecemos mucho esta comunicación, muy amable. Gracias, Quique, a las órdenes siempre. Y es necesario estar de ojo un poco en este tema del dragado porque es mucho dinero y hay dinero innecesario del contribuyente que se está usando. Y creo que tenemos que, habiendo tanta necesidad, tenemos que cuidar el patrimonio de los paraguayos. Gracias, Quique, y a órdenes. Muy amable. El capitán Óscar Benito Cortesi, que es un perito naval, también es un experto en accidentología naval, así que es una voz muy autorizada para hablar de estos temas. Amigos y amigas, hacemos una breve pausa. La manifestación de la generación Z fracasó. Fueron 300 escuálidos manifestantes. Fracasó el socialismo que manipula la pobreza y anima el caos. Fracasó Katia González. Fracasó el proyecto de acabar con la propiedad privada. Un éxito el dispositivo policial, pero sin embargo los tipos desde el domingo ya estamos casi pisando el viernes y el gobierno sigue pidiendo disculpas o justificando lo bien que hizo para administrar un fracaso, ¿verdad? Si era un fracaso, se podían haber quedado en su casa a mirar mientras el fracaso sucedía. En fin, la delirante narrativa gubernamental de presidente ausente, valga la consigna, continuó el día de hoy con la comparecencia de un Enrique Riera que hizo efecto Lázaro. El fin de semana no estaba, pidió 10 días de permiso para una cirugía, y hoy volvió muy rozagante. No sé si era una cirugía para sacarse los callos, los juanetes de los pies, qué sé yo, pero tan operado y convaleciente no parecía. Parecía más bien una típica finta de rugbyista para no estar en la zona caliente en el día caliente y después salir a lo suyo, al perifoneo, al pico de oro. Bueno, quien lo enfrentó hoy en el marco de esta conversación, que no sé si alcanzó niveles interpelatorios, fue el senador Rafael Filisola, fundador del Partido Democrático Progresista, quien nos acompaña desde la siguiente comunicación. Senador, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Quique? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte y a toda la teleaudiencia. Bueno, tantas justificaciones para un fracaso de un puchito de jóvenes. Sí, pero lo que queda finalmente es preocupante porque evidentemente hay una deriva, hay un pensamiento autoritario. Hay un pensamiento autoritario porque no se puede explicar este trabajo de inteligencia con el que ellos justifican toda esta movilización. Fíjate vos que ahora nos muestran, y realmente me quedo más preocupado, porque nos muestran que ellos estaban haciendo un seguimiento de gente que quería quemar, que quería asaltar casas de parlamentarios, que quería asaltar comercios, qué sé yo. Y resulta ser que a nadie se le advirtió. O sea, resulta que hay una lista de autoridades que supuestamente iban a ser asaltadas, oficinas gubernamentales, comercios, y resulta ser que a nadie se le advirtió. Pero además, fíjate que hay un trabajo de inteligencia absolutamente chapucero, porque un trabajo de inteligencia con una hipótesis y termina con una conclusión. Y acá no pasaron capturas de pantalla de grupos de WhatsApp, en fin, pasaron cualquier cosa, pero y nos dijeron, le dijimos, pero ¿y por qué esas personas no fueron demoradas antes de la marcha? ¿Por qué esas personas no fueron detenidas para ser interrogadas? Y no, nos dijeron
que la fiscalía, que le pasaron a la fiscalía y que las telefónicas tardan. Y eso es mentira. Eso es mentira porque las telefónicas siempre cooperan rápido cuando hay casos urgentes. Y si se está hablando de que hay gente que quiere incendiar, que quiere quemar, que quiere contagiarle SIDA a la fuerza del orden, qué sé yo. Claro que iba a haber una colaboración, eso uno. Pero lo otro es que van con un cinismo y con una prepotencia a felicitarse a sí mismo, a abrazarse y congratularse, cuando en realidad no pudieron explicar nada, no pudieron explicar qué hacían con ese aparatoso operativo donde había 10 manifestantes por cada, por 10 policías por cada manifestante y donde ellos empezaron los hechos violentos. Y sobre todo lo que pasó después, que ya viene a ser un modo operandi, salir de cacería de gente para detenerle. Y fíjate vos, ellos muestran imágenes de gente tirando piedra, ninguno de esos está detenido. Ninguno de esos está detenido. Así como no se le detuvo nunca a nadie que participó de la quema del Congreso. Se le detuvo a cualquiera menos, y se le procesó a cualquiera menos a lo que quemaron en el Congreso. Ahora, Y ahora senador, la es misma cosa. interesante cómo tanto el comandante Benítez como a partir de hoy el señor Riera hablan de actos vandálicos y sin embargo no pueden dar documentada cuenta de ninguno. Hablan de conductas peligrosas y violentas y belicosas y sin embargo la fiscalía no le procesó a nadie. Pero claro, pero además, fíjate que en el parte que ellos hacen, ellos detuvieron a 30 o 31 personas. Eh, y en el parte que ellos hacen no describen con relación a ninguna de las 31 personas ningún hecho punible. No describen ningún hecho punible. O sea que encima, o sea que les detuvieron, les arrestaron de una manera arbitraria, sin motivo. Y encima hoy nos vienen a mostrar fotografías de estos pobres jóvenes tomando cocido en la agrupación especializada y diciendo que estaban muy contentos en la agrupación especializada. Mira el concepto que tienen ellos, esto de pasar un fin de semana. Que te estás yendo a tu casa el viernes después de una manifestación donde viniste a defender tus derechos, te, te ponen cuerpo a tierra, te maltratan, te llevan a la agrupación especializada y te chupas todo el sábado mientras aparecen los fiscales y ordenan tu liberación. Y otros ordenan tu liberación porque no hiciste nada. Y estos aplauden y se felicitan entre sí, porque dicen que los manifestantes detenidos estaban muy contentos porque le dieron cocido y le atendieron muy bien. Imagínate, creo que llegó a decir, uno era como si estuvieran en un campamento. Pero ¿qué campamento si le llevamos para procesar? Los fiscales no se prestaron nomás. Encima El, se enojaron con los fiscales porque los fiscales no claro, se el prestaron. señor Riera dijo, Una parecía que locura. estaban en un retiro espiritual. Espiritual. Ahora, Imagínate. senador, Imagínate qué senador, gusto el pasó un tema viernes es preso y el todo el sábado siguiente. preso. Toda la construcción lógica que ellos hacen necesita, Anga, del paradigma del movimiento que tiene un líder adelante y una masa detrás. Esta Claro. transversalidad del movimiento juvenil les tiene completamente descolocados, por eso recurren. Por eso Riera saca hoy la foto de un chico que se llama Piero Molas y decir, bueno, este era el emisario que conecta la manifestación con Katia González y por eso lo sacan para que no se quede en evidencia. Tienen un pensamiento siglo XX directamente, no, es decir, están demostrando que tienen un fracaso en el cálculo de control o de aproximación a estas nuevas fenomenologías de movilizaciones de gente. Pero hay algo más grave, Quique. Uno, que este es un modus operandi del cartismo. O sea, fíjate nomás el 31M. Lo mismo. La violencia empieza por parte de la policía, cuando le destrozan la cara a un diputado. Y ahí empieza la violencia. Y posteriormente, ya cuando la gente se está yendo a su casa, salen de cacería. Detuvieron a 210 personas. Ninguna de esas 210 personas fueron procesadas por la fiscalía porque le sacaban, qué sé yo, porque estaba tomando cerveza en una estación de servicio, te sacaban y te llevaban. Y previamente a eso, acordate nomás del 31M, previamente a eso, desacreditar la manifestación,
alertar que van a haber infiltrados, alertar que van a haber violencia, famoso, alertar que van a buscar un muerto, como si fuese que alguien quiere ir para morirse en una manifestación y como si fuese que los que murieron en manifestaciones murieron por algún desconocido. Siempre a Rodrigo Quintana le mató la policía, a los que murieron en marzo le mató gente allegada al oviedismo en ese entonces. Así que, y el final, la cacería para desalentar. Ya cuando está desorganizada, ya cuando la gente está yendo a su casa, la cacería para desalentar. Y la temeridad, fíjate vos, es todo un motociclista. Todo un motociclista y el comandante, de una manera más cínica posible, inventa una piedra que nunca se vio, una piedra invisible, que se le fue al casco y que por eso agarraron, se fueron, atropellaron a dos mujeres y después fueron a chocar contra la muralla. Y, dice que son, y esa es la élite, esa es la élite. Imagínate en manos de quiénes estamos. Y una cuestión más grave, el que estaba en todos los hechos de violencia, el que le dice vieja no sé qué cosa a una de las manifestantes, el que le pega a este joven, El que roba un celular. le roba el celular y le dice también, le desafía a Moquete, el comisario Recarte. Fíjate vos, al principio decía que los detenidos tenían antecedentes judiciales. Ninguno tenía antecedentes judiciales. Pero el Recarte tiene 3 antecedentes judiciales, no uno, 3 antecedentes judiciales. Uno por robo, así que no es raro que robe un celular. Otro por lesión grave en el ejercicio de sus funciones, no es raro, tipo violento. Y el otro extorsión o algo por el estilo. Pero imagínate a ¿quién Senador se le ocurre Filisola, ponerle me, a me- alguien con este prontuario ahí? senador, me quedan unos pocos minutitos y quiero Sí, pedirle una observación suya con respecto a esta construcción paranoide de un proyecto internacional de agenda del globalismo que localmente financió Soros, Gates, y sin embargo hoy eso no hace pie en ningún lado. No sé si son grupos que se aprovechan de un mismo evento, cada uno para llevar agua a su molino. Lo que sí finalmente parece es que dijeron, estos chicos, si vienen, los vamos a reventar. El mensaje para cada uno de ellos es terror, no vuelvan nunca. Y así mismo. después salimos a hacer control de daños, que es lo que están haciendo ahora. Pero lo peor es que esa es la línea política, Quique. Pero esa es la línea también que siguió el mando policial. Pues yo te voy a decir una cosa, yo trabajé con la policía. La policía sigue órdenes y la policía es profesional. O sea, la policía jamás si recibe órdenes claras, jamás va a caer en excesos. Jamás va a caer en excesos. Pero acá hubo una línea política de desacreditar esto, porque le tienen miedo a la movilización porque saben que la gente está mal. Y por eso se produce, por eso este exceso, por eso toda esta, toda esta parafernalia, esta proporción 10-1 con los manifestantes, y por eso también las tensiones. Esta gente que fue detenida se estaba yendo a su casa. Pues fíjate, hasta entraron en domicilio privado, entraron a tratar de sacarle a a manifestantes. Entonces y lo mismo pasó el 31M, que entran al Partido Liberal pateando la puerta, que no se iba a saber nunca la verdad si no era por o sea, iban a quedarse ellos con su versión de que más o menos los jóvenes se mataban entre sí, si no era porque porque el Partido Liberal guardó el contenido de las cámaras de videovigilancia. O sea, a mí me parece muy grave, me parece grave lo que está ocurriendo con la policía. A mí me llamaron muchos oficiales y suboficiales de policía, están muy molestos por esta situación porque saben que la policía está para proteger al pueblo y no para lastimar a los jóvenes y para reprimir derechos constitucionales y saben que esto lo que hace es deteriorar la imagen de la policía. Y la mayoría de los policías son honestos, decentes y quieren hacer bien su trabajo. Y cuando los políticos, en este caso el cartismo, le da este tipo de órdenes, yo te puedo asegurar que nadie está contento porque saben que están haciendo mal y saben que esto le perjudica al pueblo y ellos son parte del pueblo. Senador Filisola, muchísimas gracias, muy amable. Gracias, Quique, un gusto siempre. El senador Rafael Filisola del Partido Democrático Progresista. Hacemos una pausa, amigos y amigas.
Los últimos 10 años, Never know how much en tiempo, digamos, en cronología general de nuestra vida como un país y también en tiempo de tránsito de proyectos gubernamentales, han sido consistentes con un tiempo de expansión de las redes del crimen organizado. Han dominado o han avanzado sobre cuadrantes de ciudades para su trabajo de narcomenudeo, de aprietes, de crímenes de distinta laya. De manera que no debe extrañarnos la naturalización y radicación del sicariato de su lugar habitual, de su eje magnético habitual, Pedro Juan Caballero, Capitán Vado, a directamente todas las partes del territorio nacional. Un sicariato en plena tarde frente a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción, lugar sumamente concurrido, una motocicleta, 2 atacantes, el ocupante de la motocicleta que desciende y aplica 2 balazos a la ventanilla del lado del conductor y un balazo de frente del lado del parabrisas, acabando con la vida de un militar de alta graduación de apellido Moral que tenía responsabilidades en la administración del recinto penitenciario militar de Viñascué. Entre las reacciones recogidas, la doliente presencia de su hermano Víctor Moral en el lugar de los hechos. ¿Su nombre? No puedo todavía hablar, no puedo todavía ¿Su hablar. nombre? Víctor. ¿Qué cree que pasó? Y está la mafia, está. ¿Cuál mafia? Y no quiero comprometer con la que voy a decir, pero él fue el que estuvo ahí en la cárcel de Viñascué y se intentó meter. ¿Él un denunció celular. eso? Sí, todo está todo ¿Él registrado. denunció al coronel Veloto Sí, él fue. que iba a meter celular? Así mismo, él fue. Ya, ¿su nombre? ¿Su nombre? Víctor, no pudo hablar ahora. Víctor. Bueno, ahí está, amigos, y todos somos blancos móviles. Y probablemente no va a haber una vigorosa presencia policial, ni mesas de reunión ni de análisis para protegernos en estas circunstancias. Mañana otra tragedia va a tapar esta tragedia y va a continuar la vida. Aquí lo único que importa y que mueve los pies de la policía son los proyectos de permanencia o los miedos del cartismo que no tienen vergüenza en salir a apalear jóvenes con tal de mantener su cuota de poder, su decreciente cuota de poder. Buenas noches, muchas gracias.